Hola, muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por conectarse. Le damos la bienvenida al día 14 de la lectura del volumen 1 de la filosofía Charlotte Mason. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido adentrarnos en esta bella filosofía y en esta lectura. El día de hoy vamos a iniciar una parte que es fundamental, que es la parte 3. El hábito equivale a 10 naturalezas. Y personalmente he visto testimonios de familias que han aplicado el tema de los hábitos desde una edad muy tierna en los niños, que se han esforzado, porque esto requiere un esfuerzo adicional, el formar hábitos en los niños, y más adelante, cuando ya son mayores, los niños han tenido muy buenos resultados, esto en cuanto a la disciplina de sus hijos. Entonces, este tema es muy importante y es bueno que podamos repasarlo una y otra vez, y si tienen niños pequeños, que podamos con ellos este tema de los hábitos. Entonces damos gracias al Señor por un día más que nos permite hacer esta lectura. Gracias por conectarse. Y vamos entonces a orar, vamos a empezar esta lectura, vamos a darle gracias al Señor. Padre nuestro, gracias te damos, oh Dios, en este día porque tú eres bueno y eres fiel. Gracias, Señor, por este día nuevo que nos permites renovar, Señor, o renuevas tú la misericordia para con nosotros. Aunque no lo merecemos, Señor, tú nos bendices y nos das en abundancia, Señor. Gracias, gracias por cada una de las familias que escuchan esta lectura. Gracias también por la edificación que has hecho para con nosotros y nuestras familias a través de esta filosofía. Porque no es la filosofía en sí misma, Señor, sino que todas las cosas nos acercan a ti, Señor. Nos llevan a conocerte más a ti, y eso, Señor, es lo que vale. Gracias por poner en nuestro corazón el deseo de educar a nuestros hijos, pero también por poner las herramientas, Señor, las herramientas mejores para hacerlo. Gracias, Padre Santo. Entramos en este tema, Señor, con expectación, pero también sabiendo que eres tú quien nos guía en cada paso que damos, que tú eres quien pone todos los recursos, y por eso, Señor, te alabamos. Te bendecimos en esta mañana, te glorificamos, y ponemos este día delante de tu presencia pidiéndote que nos guíes, que nos guardes y que nos lleves, Señor, a que en todo lo que hagamos te glorifiquemos. Bendito eres tú, Padre nuestro. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que se están uniendo y se acaban de unir. Les decía que hoy vamos a iniciar un tema muy importante, la parte 3, que es el hábito equivale a 10 naturalezas. Que este tema de los hábitos es muy importante y que he visto muchos testimonios de familias que se esforzaron mucho desde una temprana edad con los niños en formar hábitos desde muy pequeñitos,
y que ya a una edad más grandecitos los niños han cosechado muy buenos resultados de mucha bendición, esto en cuanto al tema de disciplina. Entonces, los motivo a que estemos atentos a estas lecturas, a esta parte de los hábitos, y que además de eso pues comencemos a aplicarlos. Si aplicamos como tal, digamos, estos consejos que nos dejó Charles Mason en cuanto a los hábitos, sé que será un poco más de trabajo para nosotros los padres, pero que más adelante podremos cultivar muy buenos resultados. Entonces, bienvenidos. Les recuerdo que esta lectura la hacemos con el permiso de Educación en el Hogar de Charles Mason y de la Comunidad Iberoamérica de Charles Mason, que es la traducción. Parte 3. El hábito equivale a 10 naturalezas. Bueno, parte 3. El hábito equivale a 10 naturalezas. 1. Educación basada en la ley natural. Cerebro sano. Lo que deseo presentar al lector es un método educativo basado en la ley natural. En primer lugar, ya hemos considerado algunas de las condiciones que deben cumplirse con el fin de mantener el cerebro en buen funcionamiento, ya que la posibilidad de una educación sólida depende de un cerebro activo y debidamente alimentado. Vida al aire libre. En el desarrollo de un método educativo, en segundo lugar, está la consideración de la vida al aire libre, debido a que mi objetivo es mostrar que la función principal del niño, su objetivo en el mundo durante los primeros 6 o 7 años de su vida, es descubrir todo lo que pueda de todo lo que le llame la atención usando sus 5 sentidos. Que él tiene un apetito insaciable por el conocimiento que se obtiene de esa manera y que, por lo tanto, la ocupación de sus padres es ponerlo allí donde pueda familiarizarse de manera libre con la naturaleza y los objetos naturales. Que, de hecho, la educación intelectual del niño pequeño debiera basarse en el ejercicio libre de la facultad de percepción, porque las primeras etapas del esfuerzo mental están marcadas por la actividad extrema de dicha facultad, y la sabiduría del educador es seguir la guía dada por la naturaleza en la evolución del ser humano completo. El siguiente tema por considerar, un tema psicofisiológico bastante árido, me parece, de todos modos muy digno de atención en tanto que es clave fundamental de un apropiado método educativo. Hábitos como instrumento en manos de los padres. El hábito equivale a 10 naturalezas. Si tan solo pudiera hacer que otros vean con mis ojos lo mucho que este dicho debería significar para el educador, como el hábito en manos de la madre es como la rueda de torno para el alfarero, el cuchillo para el tallador y para ella el instrumento por medio del cual ella crea el diseño que concibió en su mente. Observe que el material con el cual empezar ya está ahí. La rueda del alfarero no faculta al alfarero para producir una taza de porcelana a partir de la áspera arcilla, pero el instrumento es tan necesario como lo es el material o el diseño. Es penoso hablar de uno mismo, pero si el lector me lo permite, me gustaría mencionar los pasos que me han llevado a considerar el hábito como el medio por el cual el padre puede hacer de su hijo casi cualquier cosa que elija. Aquello que se ha convertido en la idea dominante de la vida de una persona, si se lanzara repentinamente a otra, no lleva consigo una gran profundidad o peso de significado para la segunda persona. Por tanto, lo ideal es llegar a la idea gradualmente, para ver los pasos por los cuales el primero ha viajado. Por esta razón, me aventuraré a mostrar cómo llegué a mi postura actual, es decir, desde uno de los 3 puntos de vista posibles. La formación de hábitos es educación y la educación es formación de hábitos. Punto 2. Los niños carecen de la facultad de la autoimposición. Un callejón educativo sin salida. Hace algunos años escuchaba del púlpito, al menos un domingo al mes,
El hábito equivale a 10 naturalezas. En ese tiempo, yo recién había comenzado a enseñar y era joven y apasionada por mi trabajo. Para mí era una gran cosa ser maestra. Yo creía que era inevitable que el maestro dejara su huella en los niños y que, si algo salía mal, si algún niño iba mal en la escuela o fuera de ella, era la culpa del maestro. Mi entusiasmo juvenil superaba todas las responsabilidades a mi haber, pero, a pesar de todo este celo, lo decepcionante fue que no sucedió nada extraordinario. Los niños se portaban bien en términos generales porque eran hijos de padres que habían sido criados con cierto esmero. Pero estaba claro que se comportaban de acuerdo con lo que era parte de su naturaleza. Las falencias que tenían las mantenían. Las virtudes que poseían las ponían en práctica tan irregularmente como antes. La niñita buena y humilde seguía diciendo mentirillas. El niño inteligente y generoso seguía siendo un ocioso incurable. Sucedía lo mismo durante las clases. El niño que perdía el tiempo seguía perdiendo el tiempo y el niño apático no incrementaba su interés por aprender. Fue muy decepcionante. Los niños, sin duda, avanzaron un poco, pero cada uno de ellos tenía el potencial de un carácter noble y de una mente inteligente. Pero, ¿dónde estaba la palanca para despertar cada uno de estos pequeños mundos? Porque debe existir tal palanca. Esta rutinaria ronda de geografía y francés, historia y sumas no era más que jugar a la educación. ¿Quién recuerda los retazos de conocimientos sobre los que se esforzó de niño? ¿Y acaso aplicarse unas pocas horas en la vida posterior no causaría mayor efecto que un año de monotonía en cualquier materia aprendida en la infancia? Si la educación tiene como objetivo garantizar el progreso paso a paso del individuo y la raza, debe significar algo más que el diario esfuerzo invertido en tareas triviales que hoy se conocen como educación. El amor, la ley y la religión como fuerzas educativas. Durante mi búsqueda de literatura sobre educación, aprendí mucho de varias fuentes, aunque no pude encontrar lo que me pareció una guía completa, es decir, alguna obra cuyo pensamiento abarcase las posibilidades contenidas en la naturaleza humana de un niño y que, al mismo tiempo, midiera el alcance de la educación. Reconocí cómo la enseñanza religiosa ayudaba a los niños, les daba facultades y motivos para el esfuerzo continuo y elevaba sus deseos hacia las mejores cosas. Vi hasta qué punto la ley restringía del mal y el amor impulsaba hacia el bien. Pero con estas grandes ayudas desde afuera y desde arriba, existía todavía la deprimente sensación de estar trabajando en educación a oscuras. El avance realizado por la juventud en las facultades morales e incluso intelectuales era como el de una puerta sostenida con bisagras. Hoy una oscilación hacia adelante y mañana de vuelta a donde estaba, con poco progreso notorio de un año al otro, aparte de poder hacer sumas más difíciles y leer libros más complejos. La razón de que los niños sean incapaces del esfuerzo constante. La reflexión dejó en evidencia el porqué del fracaso, y es que había un cálido resplandor de rectitud en el corazón de cada uno de los niños, pero todos ellos eran incapaces de hacer un esfuerzo constante, porque no tenían fuerza de voluntad, ninguna facultad para obligarse a hacer lo que sabían que debían hacer. En este punto, sin duda, son contingentes las funciones de los padres y los maestros, quienes deberían ser capaces de hacer que el niño haga lo que el niño no puede obligarse a realizar. No obstante, es un entrenamiento deficiente requerir que el niño se haga dependiente de la influencia personal. Por el contrario,
Le corresponde a la educación encontrar alguna forma de suplementar esa debilidad de la voluntad que es la ruina de la mayoría de nosotros, así como de niños. A los niños se les debiera evitar el esfuerzo de la decisión. Ya desde el púlpito se ha dicho que el esfuerzo de la decisión es el esfuerzo más agotador de la vida. Y si eso es aún cierto en cuanto a nosotros mismos, incluso cuando la decisión sea sobre cuestiones insignificantes de salidas aquí o allá, de comprar o no comprar, con toda seguridad no es justo dejar a los niños todo el trabajo del esfuerzo de la voluntad cada vez que tengan que elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Punto 3. ¿Qué es la naturaleza? El hábito es equivalente a 10 naturalezas, se siguió proclamando en mis oídos, y por fin lo entendí como un dicho profundo que podría contener el ábrete sésamo, educativo que yo estaba buscando. En primer lugar, ¿qué es la naturaleza y qué es precisamente el hábito? Es algo impresionante cuando consideramos lo que es el niño, independientemente de su raza, país o parentesco, simplemente por nacer como ser humano. Todas las personas nacen con los mismos deseos primarios. Estamos dispuestos a aceptar que todos tenemos los mismos instintos y apetitos, pero nos impacta un poco que los principios de acción que gobiernan a todos los hombres en todas partes sean en gran medida los mismos. En otras palabras, que en el pecho tanto de la persona cultivada como de la inculta laten los mismos deseos, que el deseo de conocimiento que se ve en la curiosidad del niño por las cosas y en sus ojos siempre inquisitivos está activo de igual forma en todas partes, que el deseo de socializar que se puede ver en dos bebés que recién se conocen el uno al otro y que disfrutan el gozo y la amistad es la causa de las aldeas en las tribus alejadas del mundo, así como del encuentro filosófico de los eruditos, que en todas partes se siente el deseo de la estima, que es un poder maravilloso en manos del educador y que convierte a una palabra de elogio o de culpabilidad en un motivo más poderoso que todo miedo o expectativa de castigo o recompensa. Y los afectos. No solo se trata de los mismos deseos, sino que todas las personas en todas partes tienen los mismos afectos y pasiones que actúan de la misma manera bajo una similar provocación, ya sean la alegría y el dolor, el amor y el resentimiento, la benevolencia, la simpatía, el miedo y mucho más son comunes a todos nosotros. Lo mismo cabe a la conciencia, el sentido del deber. Contenido de la noción más elemental de la naturaleza humana. El doctor Livingstone, el explorador David Livingstone, menciona que la única adición que debió hacer al código moral de algunas de las tribus de Zambezi, por muy poco que hayan obedecido su propia ley, fue que un hombre no debería tener más de una esposa. Esta gente sin conocimiento del mundo europeo ni ninguna enseñanza cristiana sabían que hablar maldad, mentir, odiar, desobedecer a los padres y descuidarlos era pecado. Así, no solo el sentido del deber es común a toda la humanidad, sino también la conciencia más profunda de Dios, por muy vaga que pueda ser. Todo esto y mucho más conforma la noción más elemental de la naturaleza humana. La naturaleza más la herencia. Aquí hace su entrada la herencia y es en este punto, si se me permite, donde se hallan las 10 naturalezas, ya que ¿quién trata con el niño que es resentido, terco o imprudente porque nació con la naturaleza de su madre o la de su abuelo? Piensa en el ojo que mira de tal manera la acción de la mano repetida del padre al hijo, la forma particular de la escritura que puede reconocerse, como nos dice Miss Powercock, en el caso de su familia a lo largo de 5 generaciones, el temperamento artístico, el gusto por la música o el dibujo,
que hay en algunas familias. He aquí la naturaleza y sus peculiaridades, confirmada, sellada, remachada, absolutamente defendida, se diría, contra cualquier intento de alterarla o modificarla. Se añaden las condiciones físicas. Una vez más, las condiciones físicas se presentan ante nuestros ojos. El niño débil y enclenque y el robusto travieso que nunca se enferma son, por obligación, diferentes entre sí en cuanto a la fuerza de sus deseos y emociones. La naturaleza humana es la suma de ciertos atributos. Entonces, ¿qué de los deseos, afectos y emociones naturales comunes a toda la raza? Que las tendencias con que cada familia lidia por descendencia y aquellas peculiaridades que el individuo debe a su propia constitución física y cerebral. La suma de todo esto, es decir, la naturaleza humana, presenta un caso sólido, tanto así que nos sentimos inclinados a pensar que lo mejor que se puede hacer es dejarla en paz, dejar que cada niño se desarrolle sin obstáculos de acuerdo con los elementos de carácter y de disposición que hay en él. No se debe abandonar al niño a su naturaleza humana. Esto es precisamente lo que la mitad de los padres en el mundo y las 3/4 partes de los educadores se conforman con hacer. ¿Y cuál es la consecuencia? Que el mundo avanza, pero que el progreso ocurre en su mayor parte con los pocos niños cuyos padres han tomado muy seriamente el control de la educación, mientras que el resto, a los que se les ha permitido quedarse como estaban y no llegar a ser más o mejores de lo que la naturaleza los hizo, se convierten en una pesada carga, porque, ciertamente, el hecho es que no se quedan como ellos eran. La verdad inmutable es que el niño que no está siendo constantemente elevado a un nivel cada vez más alto, se hundirá a un nivel cada vez más bajo. Por consiguiente, es tanto el deber de los padres educar a sus hijos en fortaleza y propósito moral y actividad intelectual, así como alimentarlo y vestirlo. Y eso a pesar de su naturaleza, si fuera necesario. Es cierto que existen circunstancias arbitrarias que intervienen y convierten en un hombre al niño cuyos padres no le enseñaron disciplina, pero esta es una ayuda fortuita con la cual el educador no tiene ninguna garantía de recibir. Estaba empezando a ver mi camino, sin salir aún de la dificultad psicológica que, en lo que a mí respecta, bloqueaba el camino a toda educación real. Pero ahora podía ya identificar el lugar, y eso ya era algo. En resumen, la voluntad del niño es lastimosamente débil, más débil en los hijos de los débiles, y más fuerte en los hijos de los fuertes, con la que casi nunca se puede contar como facultad en la educación. La naturaleza del niño, su naturaleza humana, al ser la suma de lo que él es como ser humano y de lo que le corresponde por su origen y lo que él es como resultado de su propia constitución física y mental, tal la naturaleza es incalculablemente fuerte. El problema que enfrenta el educador. El problema para el educador es dar al niño control sobre su propia naturaleza, prepararlo para que éste pueda manejarse con respecto a los rasgos que llamamos buenos como a los que llamamos malos, ya que hay muchos hombres que naufragan sobre la roca de lo que creían que era su virtud característica, por ejemplo, su generosidad. La gracia divina trabaja sobre líneas del esfuerzo humano. Al buscar una solución a este problema, no subestimo la gracia divina, por el contrario, pero no siempre comprendemos suficientemente el hecho de que la gracia divina causa efectos sobre las líneas del cultivado esfuerzo humano. Por ejemplo, que el padre que se toma la molestia de comprender de qué se trata educar a su hijo, merece y con seguridad recibe apoyo de lo alto.
y que Rebeca, por decir, no tenía derecho a criar a su hijo para que fuera tu gusano de Jacob, al confiar que la gracia divina, diciéndolo con reverencia, lo ayudaría a salir adelante. A pesar de ser un hombre piadoso, hijo de padres piadosos, salió adelante, pero sus días se quejan al final. Fueron pocos y malos, en palabras de Jacob cuando se encuentra con Faraón en Egipto. La confianza de los padres no debe ser letárgica. De hecho, esta es la expectativa de muchos padres cristianos. Dejan que el niño crezca libre como la zarza silvestre, produciendo sin control lo que hay en él, ya sean espinas, flores ásperas, frutas insípidas. Confiando, ellos dirán que la gracia de Dios podará, arreglará la tierra y arreglará las ramas rebeldes que yacen por todos lados. Y su confianza no siempre está fuera de lugar, pero el pobre hombre sufre angustia. Se desgarra en el proceso de recuperación que sus padres podrían haberle evitado si hubieran entrenado los primeros brotes que pronto se convertirían en el carácter de su hijo. La naturaleza, por tanto, aunque es fuerte, no es invencible. Y, en el mejor de los casos, no se le debe permitir a la naturaleza una cabalgata desenfrenada. Bocado y brida, mano y voz lograrán lo mejor posible de la naturaleza si se toma el control de su entrenamiento a tiempo. Pero deje que la naturaleza haga lo que quiera hacer, tal como los ponis salvajes, y ni la espuela ni el látigo lo amansarán. Bueno, muy bien, vamos a dejar hasta aquí hoy. Es un tema muy interesante, como les dije inicialmente. Espero que puedan estar atentos a las siguientes lecturas que vamos a estar trabajando. Para las personas que de pronto se conectaron tarde, los invito a que miren desde el principio esta lectura, porque realmente nos ayuda a los padres a aterrizar un poco en una parte fundamental que son los hábitos en los niños, en por qué son necesarios, en lo que vimos acerca de la ley de la naturaleza en los niños y por qué no debemos dejar que esta, digamos, los guíe independientemente a ellos. Entonces, muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias también a los que estuvieron dando sus apuntes por IB. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite, a las 7:30 de la mañana. Bendiciones, feliz día.